¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en debate público. Uno de los temas que ha sido de los más relevantes a lo largo del primer mes que ya terminó de este año 2020 en el debate público ha sido la polémica por esta propuesta filtrada a los medios, de la que formalmente nadie ha querido tomar, vamos a decirlo de esta manera, la paternidad, pero que sí refleja un intento muy claro de la nueva Fiscalía General de la República por impulsar una reforma en materia penal regresiva y en muchos sentidos riesgosa, ha sido justamente el foco de la discusión en los ámbitos académicos, en el análisis político y también en las repercusiones que puede tener todo esto para la vida nacional y para la protección y salvaguarda de los derechos de todas las personas. Este no es un tema menor, insisto, no deja de ser un tema del que nadie ha querido terminar de tomar la paternidad o la autoría de esta situación, pero que si bien es cierto, también ha sido impulsada desde el propio régimen, desde la propia Cuarta Transformación y también, pues obviamente, desde la oficina del nuevo fiscal general de la República, de Alejandro Gers Manero, que en algunos antecedentes, pues bueno, se sabe que muchas de estas ideas para él no son nuevas, que muchas de estas ideas él incluso las ha planteado en algunos otros momentos en que ha estado presente en la escena pública del país, desde los tiempos del presidente Fox, cuando él fue secretario de Seguridad Pública, después cuando fue diputado federal por Movimiento Ciudadano, y que ahora como fiscal general de la República, pues intenta volver a traer algunas de estas figuras a un sistema penal que ha ido, como lo marca la propia Constitución, avanzando en un sentido progresivo, es decir, en un sentido de buscar todo el tiempo la máxima protección a los derechos de la persona, independientemente de que esas personas sean el imputado, sean la víctima en el proceso penal. Este conjunto de planteamientos que se han hecho, pues nos permite ver hacia dónde va la intención. Quizá no sea exactamente lo que quieran, pero sí se ve claramente la intención de lo que quisieran que ocurriera en torno al proceso penal, y además porque no es un tema que sea aislado. Sabemos que recién en el año pasado, en la primera reforma constitucional de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, fue justamente en aspectos del sistema de justicia penal en cuanto a la prisión preventiva oficiosa. El sistema acusatorio adversarial, y son términos constitucionales, establecía que la prisión preventiva oficiosa solamente era aplicable a un catálogo muy pequeño de delitos, que era homicidio, secuestro, violación, delincuencia organizada, y bueno, ahorita nuestro invitado nos dirá si es algún otro, pero básicamente eran esos. Y la primera reforma constitucional que logra Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República justamente estuvo encaminada a ampliar ese catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa para pasarlo de 4 o 5 a 14 o 15, que son los que hoy en día pueden ser sujetos de prisión preventiva oficiosa y que obviamente pues van en contra del propio sentido, de la propia naturaleza del sistema acusatorio adversarial. Si ya tenemos ese antecedente y ahora vemos esta segunda propuesta de reformas que intentan minar los derechos de las personas, pues creo que nos va dando pauta de lo que en realidad están queriendo hacer. Pero bueno, para que podamos platicar con más amplitud, con más detalle, con más profundidad de este tema, invitamos esta tarde en debate público al doctor Fortino López. Doctor, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues que es un experto en temas de justicia penal, de justicia constitucional, y que esta tarde nos acompaña pues para que podamos platicar con más detalle, con más amplitud de estos temas. Doctor, ¿qué opinión le merecen en general, para que vayamos particularizando esta propuesta, que insisto, no deja de ser propuesta, que no deja de ser una especie de trascendido, pero que sí nos deja ver hacia dónde va la intención? Ok, sí, primero que nada, buenas tardes y agradecer la invitación. Y estamos acá con todo gusto para poder aportar pues las ideas o lo que pensamos respecto a esta reforma, que desde luego con la filtración básicamente de
esta reforma que se pretende hacer no únicamente al Código Nacional de Procedimientos Penales, sino que también se pretende hacer reformas a la Constitución, se pretende generar un código penal único a nivel nacional para efecto de que tenga aplicabilidad en todos los estados de la República. Sin embargo, atendiendo a las reformas básicamente del Código Nacional de Procedimientos Penales y de lo que pudimos ver nosotros de las filtraciones que se hicieron de lo que se pretende hacer al Código Nacional de Procedimientos Penales, realmente vemos un gran retroceso que muchos especialistas en la materia dicen que es de básicamente pues 80 años atrás, en razón de que básicamente estamos regresando al sistema inquisitivo acusatorio que teníamos vigente antes del 2008. Incluso podríamos decir que estamos regresando más atrás todavía, porque sin embargo se pretende generar reformas en el sentido de violentar los derechos humanos de las personas. Se entiende que con este modelo de justicia penal acusatorio y adversarial, básicamente había una igualdad procesal entre el imputado, entre la víctima, entre las partes, y desde luego que el juez de control tenía la posibilidad de juzgar en ese momento para determinar si efectivamente había alguna violación de un derecho fundamental tanto del imputado como de la víctima, y en ese sentido poder balancear y generar esos derechos a favor de la víctima o del imputado. Sin embargo, con estas reformas prácticamente están sepultando la defensa alguna de un imputado, porque prácticamente lo estarían limitando de todos los derechos básicos y fundamentales, como es el principio de progresividad de los derechos humanos del primero constitucional, la presunción de legalidad, la presunción de inocencia, que es una cosa muy importante. Sin embargo, con estas reformas que se pretenden hacer, básicamente estamos limitando al imputado de todos los derechos más básicos que por derecho le corresponde. Claro, hemos escuchado a lo largo, quizá en la última semana, semana y media, desde que salió a la luz este asunto, algunas cuestiones que son verdaderamente preocupantes, ¿no? Como por ejemplo la propuesta de que desaparezcan los jueces de control, estas tres figuras que existen actualmente, que es el juez de control, el juez, corríjame doctor, ¿Sí? El que lleva la etapa intermedia de la investigación, el juez de enjuiciamiento, y el que finalmente impone la sentencia a uno solo, ¿no? Es decir, que dejan de ser jueces distintos los que van verificando el desarrollo del proceso a lo largo de todo su desahogo, en aras de que uno no quede, vamos a decirlo de una manera, contaminado. Esa es la idea, ¿no? De que el juez de control no sea el mismo juez que lleve el enjuiciamiento, porque finalmente no debe de haber sesgos, no debe de haber alguna discordancia, vamos a decirlo de esta manera, y para que el proceso se lleve a cabo de la manera más objetiva posible. Mientras se ha tratado de desahogar de esa manera, ahora quieren unificarlo en un solo juez que haga todas las funciones y que además tenga facultades extraordinarias con relación a las que tienen actualmente, ¿no? Sí, tocas un tema bastante importante. Incluso el doctor Rodolfo Félix Cárdenas los llama como jueces investigadores, porque básicamente ahorita es correcta la dinámica que tenemos en este modelo de justicia penal, porque tenemos un juez, que el primer juez que de alguna manera conoce el control de legalidad de la detención, de la comunicación de imputación, y que de alguna manera puede ser el mismo incluso que lleva a cabo la etapa intermedia, que es el filtro de los elementos de prueba que se van a desahogar en la audiencia de enjuiciamiento. Y por otra parte tenemos también al juez que se encarga básicamente de llevar a cabo la audiencia de juicio oral, que aquí en Oaxaca pues básicamente son tres los que de alguna manera determinan y resuelven un asunto en materia penal. En la Ciudad de México, en el Estado de México, hay básicamente es uno. Entonces el Código Nacional nos da esa oportunidad de que pueden ser tres o que puede ser solamente un juez. Al menos en el Estado de Oaxaca son tres jueces. Aquí el gran problema y la propuesta del fiscal general básicamente es de que solamente sea un juez. Y aquí nos metemos en un grave problema, porque no es posible que un juez que de alguna manera conozca desde el primer momento, desde la etapa preliminar de un determinado hecho, y que sea el mismo juez que conozca
tanto la comunicación de imputación, tanto la etapa intermedia, y que sea el mismo juez quien vaya a resolver o a determinar básicamente la culpabilidad o responsabilidad de una persona, lo estamos convirtiendo básicamente en un juez investigador, que en ese contexto, si nosotros llevamos a un cliente, a un imputado, desde un inicio, y nos toca la mala suerte o la mala fortuna de que sea el mismo juez que conoció desde un principio el hecho que se le está imputando valga la redundancia, al imputado, que sea el mismo juez que conozca del enjuiciamiento, pues díganme ustedes qué posibilidades tendríamos de que ese cliente, que esa persona que ya pasó por 2, 3 filtros con el mismo juez, tenga alguna oportunidad de salir en libertad. O sea, no tendría absolutamente ninguna oportunidad, y básicamente estaríamos condenando a esa persona desde el inicio del proceso penal hasta la conclusión, que sería la etapa de enjuiciamiento. Y otro tema que también tocaste importante, que es respecto del juez de control. Efectivamente piensan eliminar ese juez de control. Ahorita todavía tenemos la oportunidad nosotros que cuando detienen a un cliente, detienen a una persona, lo primero que se tiene que hacer, si es por orden de aprehensión, es que se lleva a cabo una audiencia de control de la legalidad de detención para efecto de determinar si esa detención fue legal. Posteriormente se le imputa el hecho en una comunicación de imputación, y posteriormente se va a determinar un auto de vinculación o un auto de no vinculación a proceso. Sin embargo, si quitamos esta figura, si quitamos al juez de control, pues básicamente no tendríamos la oportunidad nosotros de poder justificar o comprobar que nuestro cliente es inocente, y prácticamente nos iríamos hasta la audiencia de enjuiciamiento. Entonces ahí se estarían violentando principios muy fundamentales del imputado en materia de derechos humanos. ¿Qué otra propuesta, aparte de esta, que me parece que es una de las más trascendentes, pero aparte de esta, qué otra hay que ha causado preocupación? Claro, otra de las propuestas también bastante importantes es básicamente lo de la intervención de llamadas telefónicas en materia electoral y materia fiscal. Entonces, en este contexto lo que se pretende es de que ya no se tenga la autorización de un juez federal para efecto de que se puedan intervenir esas comunicaciones. En ese contexto es evidente que el gobierno federal, pues sin ningún problema, sin ninguna autorización, puede intervenir ese tipo de llamadas telefónicas. Otra cosa también es el arraigo que de alguna manera ya lo habíamos eliminado. Sin embargo, ahora nuevamente se pretende darle vida al arraigo para efecto de que se le pueda detener a una persona sin necesidad que tenga alguna orden de aprehensión, sin necesidad que tenga algún procedimiento judicial, sino basta con que el agente del Ministerio Público considere que esa persona puede ser sospechosa de la comisión de algún delito. Desde luego que pueden ordenar un arraigo para efecto de que durante un determinado tiempo se le pueda privar de la libertad a una persona y tener la oportunidad de la gente del Ministerio Público de generar una investigación. Entonces aquí básicamente estamos retrocediendo, porque se entiende que lo que tiene que hacer un agente del Ministerio Público en un primer término básicamente es primero investigar, justificar que efectivamente esa persona cometió un hecho y que es acreedora, ya sea a que se le dicte alguna orden de aprehensión tratándose de un delito grave, o de una cita judicial tratándose de un delito que no sea grave, para efecto de que comparezca ante un juez, y ante ese juez básicamente pues él pueda poder defenderse y aportar los elementos de prueba y justificar que no cometió el hecho que se le está imputando. Pero si se llegara a probar el arraigo, pues básicamente primero se le detiene a la persona, se le priva de su libertad y después te investigo. Entonces prácticamente ahí pues estaríamos regresando a lo que ya se había eliminado pues anteriormente. Pues básicamente son las reformas más importantes que se filtraron y que de alguna manera se pretenden incorporar de nuevamente al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Constitución pues federal. Claro, ha habido un proceso muy, muy largo, y a mí me parece que muy artero, de desacreditar al sistema acusatorio adversarial. Un punto en donde se ve materializado ese descrédito al que ha sido sometido, a mí me parece de una manera muy injusta, porque se somete a tensiones al procedimiento cuando en realidad lo que no ha funcionado son las capacidades de los servidores públicos encargados de la procuración, la investigación y quizá la impartición de justicia. Y una manera en la que se ve, vamos a decirlo de una manera, coronado este descrédito es la ampliación del catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa.
a lo largo de las emisiones de debate público hemos hablado mucho de este tema, pero vale mucho la pena seguir hablando de esto porque debemos de quitarnos, y yo insisto mucho en eso, esta idea como ciudadanos de que es como una cuestión necesaria que a cada delito debe haber una prisión, ¿no? El sistema no lleva esa lógica, ¿no? No necesariamente por cada delito debe haber alguien en la cárcel, pero a veces es muy difícil de entender. A mí me gustaría que con el expertise que tiene nos pudiera dar una explicación breve, quizás sencilla, Sí. de por qué no debe ser así y por qué la ampliación del catálogo de delitos graves que se dio a mediados del año pasado, de 2019, pues ya es una forma de no sé si desmantelar, pero sí de quitarle sus capacidades al sistema de justicia acusatorio adversarial. Sí, yo considero que lo que estamos haciendo prácticamente es asfixiar al nuevo sistema de justicia penal, en el sentido que efectivamente el Código Nacional de Procedimientos Penales establece un catálogo de delitos graves y de los cuales se amerita una prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, a lo largo de los tiempos, del 2008 a la fecha, obviamente han emitido diversas tesis jurisprudenciales la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cada vez pareciera ser que en ese ámbito estamos regresando al sistema anterior, ya que en el sistema anterior básicamente todo era prisión preventiva oficiosa, absolutamente todo, hasta porque te robaras un chicle, te dictaban una orden de aprehensión y el objetivo era privarte de la libertad e internarte en la penitenciaría. Por eso había el catálogo de delitos graves, ¿no? Exactamente. Entonces, en el Código Nacional de Procedimientos Penales se entiende que la prisión preventiva es la última razón, es lo último que se te puede imponer. Incluso en el Código Nacional establece una serie de medidas, si no me equivoco son 14 o 16 medidas que de alguna manera te puede imponer un juez sin necesidad que te imponga la prisión preventiva oficiosa o justificada, porque ahorita también hay una prisión preventiva justificada. Sin embargo, ahorita lo que se pretende básicamente es ampliar ese catálogo para efecto de que prácticamente cualquier delito que se te impute a ti, pues se te imponga una prisión preventiva oficiosa y puedas estar privado de tu libertad. Sin embargo, ese no es el objetivo. El objetivo básicamente era que tú te sometas a un determinado juicio y tengas la oportunidad de poder defenderte y aportar elementos de prueba para justificar que tú no cometiste pues básicamente ese hecho. Sin embargo, con esto que se pretende hacer, pues básicamente pretenden justificar todos los delitos que de alguna manera en la lógica de cualquier persona pues no ameritaría ninguna prisión preventiva oficiosa y basta con que tú te sometas a un juicio y sigas un procedimiento y al final de cuentas se puede determinar si es responsable o no de la comisión de ese hecho. Pero vuelvo a repetir, básicamente estamos retrocediendo al sistema anterior en el cual básicamente pues no había forma de cómo salieras en libertad más que a través de una libertad provisional bajo caución, donde exhibías una cierta cantidad, tú podías salir en libertad y seguías el procedimiento. Sin embargo, aquí esa no es la idea. Aquí es la idea de que te imponga a la mejor que vayas a firmar cada 15 días, que vayas cada mes, o incluso también te da la oportunidad de que dejes una garantía, que no te acerques, por ejemplo, al domicilio de la víctima, de los testigos. Ese tipo de medidas cautelares obviamente son las que se están aplicando hasta el día de hoy para efecto de que el imputado pueda estar en libertad y siga su procedimiento pues en libertad. Y es que una de las cosas que a veces es complicado de entender, quizá, es que hoy en día la prisión preventiva o las medidas cautelares en general están determinadas caso por caso, ¿no? Es decir, antes en el sistema anterior, cuando existía el catálogo de delitos graves, pues tú sabías que si cometías el delito, no sé, de despojo, pues era prisión, o sea, te ibas a la cárcel, pues, ¿no? Te libraban tu orden de aprehensión y a la prisión y de ahí pagar tu caución y salir y bueno, pero había o sea, era asociado directamente delito con cárcel, ¿no? En este caso puede ser incluso un delito, pudiéramos decirlo así, simple. Pudiera ser a lo mejor un delito de algún delito, por ejemplo, de lesiones, ¿no? Que en el sistema anterior pues era, vamos a decirlo así, un delito no grave. No grave, así es. Pero que si las circunstancias lo agravan, porque ya es la tercera vez que lo golpeas, porque lo has amenazado de muerte, porque hay circunstancias que determinan
que es un riesgo para la víctima o para el ofendido el hecho de que la persona permanezca en libertad, pues entonces sí le pueden dictar la prisión preventiva en un dado caso, ¿no? Sí, fíjate que cada vez, atendiendo a las reformas, pareciera ser que la mayoría de los delitos van encaminados a que te dicten una prisión preventiva oficiosa o justificada. Por ejemplo, en el caso de un robo simple, pero con el simple hecho de que utilices un cuchillo, que utilices un arma de fuego, básicamente se justifica. Si bien es cierto que no está en el catálogo de delitos graves, pero con el simple hecho de que yo utilice un arma de fuego, prácticamente se justifica una prisión Preventiva. preventiva de la libertad. También lo que es la violencia familiar, anteriormente podíamos nosotros gestionar una suspensión condicional del proceso a prueba y el imputado podría salir en libertad, sujetarse a ciertas medidas, no acercarse a la víctima, ir a terapias psicológicas, etcétera. Y en ese contexto pues él podría estar en libertad. Sin embargo, ahora pues ya se agravó el delito y pues es bastante complicado que el imputado pueda salir en libertad. Entonces en ese contexto pareciera ser que todo va encaminado a que la mayoría de los delitos sean requieran una prisión preventiva de la libertad, pues sí, que te priven de tu libertad. Y es que pareciera, lo digo con la precaución debida, que estas últimas reformas han sido como para agradar al público más que para beneficiar al sistema, ¿no? Sí. Pues básicamente lo que pretende, y efectivamente al inicio de la plática comentas algo muy importante, efectivamente el fiscal en los diversos puestos en los que ha tenido siempre ha insistido con ese tipo de reformas, desde que fue secretario de Seguridad Pública, luego diputado federal y ahora como fiscal general de la República. Básicamente lo que pretenden ellos es querer a lo mejor brindarle a la sociedad una mayor seguridad con todo lo que estamos viviendo en el país. Sin embargo, lo que dicen varios tratadistas importantes es de que una reforma no va a arreglar el problema de la seguridad, una reforma tampoco le va a resolver el problema al presidente de la República. Aquí yo creo que lo más importante es de que esas reformas vayan encaminadas al respeto de los derechos humanos, porque él habla básicamente de una puerta giratoria, dice el fiscal general. Así es. Que ni bien entran los delincuentes, dice él, y por el otro lado ya salen. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algo muy importante. Aquí yo creo que lo interesante es de que tenemos que seguir con las capacitaciones de los abogados, tenemos que seguir con la capacitación de los ministerios públicos, de los policías, de los peritos y sobre todo que la gente del Ministerio Público realice una adecuada investigación porque seguimos con el mismo problema. Nosotros que nos dedicamos al litigio vemos un gran problema porque los agentes del Ministerio Público desafortunadamente siguen con el mismo chip del sistema anterior, no lo han cambiado. Entonces, mientras no cambiemos ese chip, mientras los agentes del Ministerio Público realmente no lleven a cabo investigaciones reales, investigaciones que no violenten derechos humanos, investigaciones realmente adecuadas a cada uno de los casos, pues menos delincuentes saldrán de la cárcel. Aquí yo creo que el gran problema está en la capacitación que no se les ha dado a los agentes del Ministerio Público. Si bien es cierto que hay agentes muy preparados, muy capacitados, pero también lo es de que hay agentes del Ministerio Público que no hacen bien su trabajo. También sabemos de que ahorita en este sistema de justicia penal, básicamente el agente del Ministerio Público es el director de la orquesta, como decimos. En este caso también los agentes investigadores son los que básicamente llevan a cabo toda la investigación, pero si no saben hacer una entrevista, si no saben hacer una inspección, si no saben investigar de forma correcta, es evidente que al momento en que se le priva de la libertad a una persona y lo lleven ante un juez y hubo violación de algún derecho fundamental, o bien que se introdujeron a un domicilio sin una orden de cateo, o bien X circunstancia, si no llevan a cabo la tutela de todos esos derechos, es evidente que el juez, una vez de que se lleve a cabo la audiencia de vinculación a proceso, lo va a dejar en libertad. ¿Por qué? Porque la gente del Ministerio Público no hizo de forma correcta lo que tenía que hacer, y eso no significa de que haya una puerta giratoria y que los jueces dejen en libertad a los delincuentes. Obviamente los jueces tienen que basarse en todos los argumentos que las partes van a vertir en la audiencia, y si el defensor de alguna manera justifica que violentaron derechos fundamentales del imputado, es evidente que el juez lo va a dejar en libertad, pero no es porque el sistema no funcione, es porque los operadores regularmente no hacemos o no llevamos un asunto de forma correcta, de forma adecuada, hablando de los agentes del Ministerio Público principalmente. Claro, y bueno, hemos hablado de las intenciones. ¿Qué sería lo deseable? Vamos, en un
sentido estrictamente jurídico y en un sentido de respeto y de cumplimiento de los principios que establece la propia Constitución de los Derechos Humanos, ¿cuál sería la reforma deseable en ese ámbito? ¿Hacia dónde tendría que ir el sistema penal? Ok, yo siento que tendría que ir al respeto de los derechos humanos de las personas. Porque si bien es cierto, si todos respetáramos los derechos de las personas y si cada una de las autoridades, cada uno de los operadores jurídicos, hiciéramos lo que tuviéramos que hacer, capacitarnos, ser leales en los asuntos, a lo mejor los ministerios públicos no cometer violaciones de derechos humanos y ese tipo de circunstancias, pues básicamente lo que haríamos es madurar el sistema de justicia penal. Siento que hasta ahorita el sistema ha funcionado y ha funcionado bien. Sin embargo, siento yo que a veces por la falta de capacitación de los operadores jurídicos cometemos ciertos errores, pero sin embargo es un sistema que es nuevo. O sea, entró en vigencia en el año 2018. Exacto, 16. Perdón, 2008 en algunos estados de la República. Claro, que se fue implementando, ¿no? Paulatinamente. Y que es muy pronto, ¿no? Para hacer un corte de caja, vamos a decirlo así, ¿no? Para hacer un balance efectivamente si funciona o no funciona. Siento yo que debemos darle mucho más tiempo más. Hay países en los cuales los sistemas para ver un resultado más palpable tienen que pasar 50, 60, 70 años. Sin embargo, aquí pues llevamos escasos 8 o 10 años, entonces no podemos decir que el sistema de justicia penal no funciona. Siento yo que funciona. Sin embargo, ese tipo de reformas lo único que van a hacer es sepultar este nuevo sistema de justicia penal que de alguna manera pues le ha costado mucho al Estado mexicano implementarlo, y ahora imagínate si sepultan ese sistema, pues prácticamente sería mucho, porque además recursos perdidos. Exacto, ¿no? Exacto, a eso iba justamente, ¿no? Han sido, quizá desde el 2008, cuando viene la reforma en materia penal a nivel federal, que se dan 8 años para que entre en vigor, por eso decimos que a nivel federal entre en 2016. Así es. Aunque en varios estados, Chihuahua y Oaxaca a la cabeza, ya se había implementado desde... En algunas regiones del estado. Exacto, ¿no? Ya había, sí, al menos ya había legislación y había un periodo paulatino de implementación, que en Oaxaca fue regional, ¿no? Primero fue el Istmo, luego fue la costa, y no me acuerdo cómo venía el catálogo, ¿no? Y que en realidad pues tiene muy poco tiempo andando, pero se han invertido muchos recursos, quizá no los necesarios, no los suficientes, pero eso no implica que no haya habido una inversión muy grande y esfuerzos humanos también muy grandes en capacitación, incluso en el propio cambio del paradigma, porque no nada más tiene que ser en los operadores, es decir, en el Ministerio Público y el juez, sino tiene que ser en el Ministerio Público, el juez, el abogado, postulante, la sociedad, los estudiantes, las universidades, todo. Es decir, es un esfuerzo multifactorial, vamos a decirlo de esta manera, que se iría a la basura, ¿no? Efectivamente, siento yo que aquí, independientemente de lo que tú comentas de que efectivamente todos los que participamos en un determinado proceso penal, pues hay que cambiar el paradigma de lo que conocíamos antes como la justicia penal. También una cosa muy importante es de que poco a poco como que se ha sensibilizado un poquito a la sociedad, porque anteriormente, ¿qué es lo que buscaba una persona, la víctima, por ejemplo, de la comisión de un delito? Lo que quería era que al imputado se le dictara una orden de aprehensión y se fuera a la cárcel. Ese era el objetivo de las víctimas. Sin embargo, con el curso del tiempo, lo que nosotros como abogados y como operadores jurídicos prácticamente hemos platicado, consensado con la sociedad para efecto de decirle, ¿sabes qué? El objetivo no es que el imputado se vaya a la cárcel. ¿Tú qué es lo que quieres? Lo que quieres es de que se te pueda resarcir el daño que te cometió el imputado, ¿no? Si te robó, si te lesionó, etcétera. El objetivo es de que tú recuperes esa parte que de alguna manera te afectaron a ti. Y aquí el objetivo no es de que el imputado se vaya a la prisión, aquí el objetivo es de que se te pueda resarcir el daño. Siento yo que hasta el día de hoy hemos ido bien, la sociedad poco a poco ha ido entendiendo, los clientes que hemos tenido de alguna manera platicando con ellos, aunque sí nos ha costado un poquito difícil porque te digo, cambiarlos de idea, cambiarlos de ese paradigma es un poquito complicado. Sin embargo, pienso yo que lo hemos ido logrando poco a poco, al grado de que con este sistema de justicia penal es evidente que tenemos salidas alternas, es decir, el objetivo en este sistema no es de que todos los asuntos lleguen a audiencia de juicio oral. Exacto, que no todo se judicialice. No, para nada. Aquí el objetivo es de que podamos tener alguna salida o solución alterna a la de juicio. En ese contexto,
Ha sido muy favorable, por ejemplo, las suspensiones condicionales del proceso a prueba, han sido favorables los acuerdos reparatorios, han sido favorables incluso los procedimientos abreviados, que lo que evita es de que el imputado prácticamente, llegando a un acuerdo con el agente del Ministerio Público, te podamos reducir la pena que de alguna manera te toca y tú puedas, a lo mejor en lugar de pasar 10 años de prisión, puedas estar 3 o 4 años de prisión y puedas salir pues en libertad. Entonces, ese tipo de mecanismos han sido bastante importantes y que te digo, ha funcionado porque ahorita, pues yo creo que de un 100%, a lo mejor el 20% llega a la audiencia de juicio oral, la gran mayoría salen dentro del procedimiento y ese es el objetivo del nuevo modelo de justicia penal. Claro, pues es muy importante que sigamos hablando de esto. Le agradezco mucho, doctor, que nos haya acompañado esta tarde a sus aquí en Debate Público. Muchas gracias a ustedes que como cada miércoles aquí nos acompañan. Aquí nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y muy buenas tardes.